Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otra entrega de Ecotendencias, hoy lunes 3 de marzo. En este día vamos a estar analizando el discurso del presidente Luis Abinader, quien rindió cuentas por quinta ocasión. Una locución que duró más de 2 horas, casi superando al expresidente de la República, Danilo Medina, en el 2019, que su discurso duró 2 horas con 29 minutos. Para este análisis, hoy tenemos unos invitados especiales. Uno de ellos es vocero de los regidores del PLD en Santo Domingo Este, Arturo Santos. Bienvenido. Y también está con nosotros el miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Mijail García. Gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Muy bien, yo muy contento, primero porque este espacio ha impactado mucho en Santo Domingo Este, y segundo, yo estoy con un hermano aquí. Con un primo hermano. Que es Arturo. Hermano, hola. O sea que no nos van a poner a pelear hoy. No. Vamos a iniciar este pequeño análisis con turnos intercalados. Vamos a empezar con el compañero de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Y luego viceversa. En la siguiente pregunta iniciamos con el compañero del PLD. Bueno, el presidente Luis Abinader hizo un discurso como nos tiene acostumbrado. Bueno, son casi iguales todos los discursos de los presidentes en estos 27 de febrero. Si bien la Constitución lo que manda es a una rendición de cuentas, no es menos cierto que los presidentes aprovechan para rendir cuentas no solamente del año pasado, sino de todo el trayecto en su gestión gubernativa. Entonces, ¿qué sucede? El presidente anunció una serie de obras que ya había anunciado. El presidente arrojó una serie de datos que, si usted lo ve como un relato bien construido, por esos expertos que tiene haciendo el discurso, se ve muy bonito, pero cuando usted lo contrasta con la realidad, se da cuenta que no es así. Y yo voy a poner algunos ejemplos específicos. La pobreza. El tema de la pobreza, él dice, la pobreza bajó al 18%, y la pobreza extrema al 2.5%, y ya en poco tiempo vamos a tener menos pobres, o no vamos a tener pobres extremos. Eso solamente lo ha conseguido China. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y lo ha conseguido China. Para que usted vea, ya usted sabe por dónde que nosotros vamos. Pero resulta que a partir del 2022, el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Economía cambiaron la metodología de medir la pobreza monetaria en República Dominicana, e incluyeron, y eso es un dato que tienen que tener, incluyeron el tema del PAE, el programa de alimentos escolares, como parte del ingreso. Y como usted sabe que la pobreza monetaria es que un ciudadano vive con una cantidad de dinero X en el día, inmediatamente usted le incluye y estima el tema del PAE, usted está alterando el número de pobres. Entonces, ¿cuál es el dato específico? Es verdad que la pobreza redujo, y yo decía esta mañana en un programa que la pobreza redujo por inercia, porque nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, en las dos gestiones, nosotros entregamos una economía saneada y creciendo. Entonces, por inercia, como el país va creciendo, la pobreza tiene que reducirse. Ahora, al ritmo que el presidente Abinader dijo, no. Esa es la verdad. Estimado. Sí, buenas tardes. Primero que todo, darles las gracias y decirles que Mijail y yo no solamente somos familia por el partido, sino que tenemos un vínculo familiar, ¿no sabían? Y nada, debo comenzar diciendo que este discurso del presidente Luis Abinader fue un discurso súper emotivo. Fue un discurso que pareciera como si estuviera todavía en campaña política, pero sobre todo que no se corresponde con la realidad. Así como decía Mijail acerca del crecimiento de la economía, lo cual es cierto, el presidente hablaba de un 5.1% este año, pero eso no se traduce en el bienestar de los dominicanos. Y no solamente eso, cuando hablamos de crecimiento, nuestros gobiernos, culminados en el 2020, tuvieron un crecimiento de un 6% promedio. Hablando específicamente de los últimos 8 años. Entonces, ¿qué sucede con esto? El presidente, no sé si fue que lo asesoraron mal, no sé si el presidente quiso mentir deliberadamente, no me gustaría faltarle el respeto, pero lo que él dijo ese día no se corresponde con la realidad.
por ejemplo, otro de los temas, aparte del económico que abordó el presidente de la República, fue el tema de la seguridad. Aquí uno ha cuestionado bastante el accionar de las autoridades porque hemos visto como que las acciones delictivas, los robos, los atracos, ha aumentado. Pero aquí el presidente dijo que la tasa de homicidio ha disminuido y que también ha aplaudido las acciones tomadas por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, con lo que tiene que ver con la operación Garantía de Paz. Él dice que la contaminación sónica, que bajar la hora de expendio de bebidas alcohólicas también son factores que ayudan a disminuir la delincuencia en el país. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, qué bueno que tú traes el tema, Jennifer, porque así como dices, la tasa de homicidio, así que se mide el nivel de delincuencia. El presidente, a pesar de haber hecho una reforma policial, la cual tiene más de 4 años vendiéndola como la panacea, ha demostrado que la reforma policial no ha dado pie con bola, como se diría. Porque en el 2019, nosotros teníamos la tasa de homicidio en un 9.2, le entregamos en un 9.4. Y estamos hablando que el presidente Luis Abinader, a pesar de hacer todos los esfuerzos que ellos dicen, tienen al día de hoy una tasa de homicidio a un 9.6. Y quién sabe si lo han falseado los datos, porque eso es lo que parece. Mira, pero sobre todo porque si bien es verdad que el dato universal para medir el tema de la violencia es el tema del homicidio, yo siempre he dicho que la tasa de homicidio no mide la ratería común, no mide las veces que te intentan atracar pero no te atracan, o las veces que te atracan pero no te matan, porque ese es el hecho fatal que mide la tasa de homicidio. Ahora bien, aquí hay un ambiente de inseguridad y todos lo sentimos. Fíjense que solamente este fin de semana en la carretera Mella mataron a una persona en la bomba Petronán de la carretera Mella, eso por allá por San Luis, pero en un banco mataron a otro seguridad. Pero apareció el cuerpo de un taxista que lo habían pedido y se desapareció y estaba muerto. O sea, aquí hay un ambiente de inseguridad. La gente no entiende los datos. Mire, doña Casilda, que a su hijo se lo mataron en un atraco, no entiende que aquí la tasa bajó de 9.6 a 9.2 porque además es un número irrisible. ¿Entiendes? Aquí la gente lo que tiene que entender es que el ambiente de inseguridad que se vive, el gobierno no ha hecho nada para resolverlo y dijo que con el plan Giuliani, que ya no existe, ya nadie se acuerda de Giuliani, porque está en mala Giuliani ahora, allá en Estados Unidos. Con el plan Giuliani, él iba a resolver el tema de la inseguridad aquí desde que llegara, porque el presidente también es muy grandilocuente, tiene una oratoria que ha ido mejorando con los años, y él parece que le dijeron, promete todo, que no se sabe si tú llegas, y llegó. Miren, buenas tardes, muchachos, con Don Bosco. El presidente habló de diversos temas, y escuchando bien la locución del señor presidente de la República, el presidente habló de materia energética, mencionó a la refinería, mencionó una planta en Boca Chica, mencionó una en Montecristi, pero ¿qué le pareció a ustedes que no mencionó a la madre de la energía dominicana, que es Punta Catalina? ¿Por qué el presidente no mencionó eso? No dijo absolutamente nada de la planta, Punta Catalina. ¿Será por asunto político o por temor a no reconocer esa obra del gobierno de Danilo Medina? Bueno, yo creo que el solo hecho de que Punta Catalina siga operando es un reconocimiento a que la verdad es que se necesitaba la planta. Ahora, lo que se criticó en un momento es si era necesario hacerla a carbón o a otro combustible que sea más amigable con el medio ambiente. Yo pienso, en términos personales, que los países en su desarrollo no pueden estar mirando mucho el tema de la huella ambiental. Tienen que resolver sus problemas primarios. Porque usted no puede estar pensando que usted va a emitir huella de carbono. No estoy diciendo que seamos irresponsables, pero bueno, usted no puede estar pensando que va a emitir más huella de carbono cuando los principales productores de huella de carbono están pensando que para el 2050 que van a resolver el problema. Entonces, aquí había un problema puntual que era resolver el tema de la generación, porque si bien en los gobiernos del presidente Fernández la generación sobrepasó la capacidad que se necesitaba de distribución, no era menos cierto que como la sociedad iba creciendo y la sociedad también iba ganando poder adquisitivo, demandaba más energía, y en el momento en que llega Danilo Medina se necesitaba una planta para generar la energía que se iba a necesitar posteriormente. Ahora, ¿qué sucede? Todo eso funcionó y el país estaba alumbrado. Las pérdidas habían reducido. Pero sucede que las pérdidas han llegado ahora
a niveles más altos que en el 2010. Sí. Las pérdidas de energía hoy en día son más altas que en el 2010. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, por eso el presidente no pudo decir muchas cosas en términos de energía en el discurso. Y con relación a refinería, él dice que refinería ha tenido logros económicos, pero sin embargo aquí tuvimos una escasez de gas propano no hace mucho. Entonces el presidente en su discurso le estaba mintiendo al país. Porque usted me dice a mí que usted tiene un abastecimiento de gas licuado de petróleo y que la refinería está dejando en margen de ganancia, entonces no puede faltar gas licuado de petróleo. ¿Qué le pareció ahí? Bueno, tratando de retomar el tema de Mijaíl antes de llegar a lo de la refinería. Miren, a mí me parece que el presidente tiene unos expertos comunicacionales a su lado, porque los temas que son importantes de verdad ellos los omiten, porque el presidente solamente habló en el tema de energía cuando hablaba de energías renovables. Sin embargo, como usted dice, sí dejó el tema de Punta Catalina afuera, que sin ella no estuviéramos aquí haciendo este programa, ya que es la que aporta 756 megavatios. Pero no solamente eso. Nosotros estamos viendo que el subsidio ha aumentado casi 4 veces, de 450 millones a 1.600 al día de hoy. Y que la pérdida, como decía Mijaíl, estaban en el 2019 en un 27% y hoy en día está en un 45%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y no solamente eso, o sea, porque no quiero hablar solamente de las estadísticas, solamente de la data que nosotros vemos en números, sino que para nadie es un secreto que se va la luz en todos los lados. No hace poco había un EDE una sucursal sin luz. El día del discurso del señor presidente se fue la luz. En Sí, Cerro Los Ama. en varios Yo sectores. dije, pero concho, ¿qué es lo que hay? El día previo al discurso, en mi casa se fue. El mismo día De se hecho, fue yo le la dije a luz. mi Yo esposa, escuché el mira, discurso. que será un boicot porque se fue la luz. Eso dije yo también. No, el mismo día yo estaba escuchando al comunicador Manuel Cruz y él dijo que el mismo día del discurso la luz se fue como 11 veces. Sí. Mira, adelante Luis. En el tema económico, el presidente Luis Abinader habló de unos números con respecto a los productos de primera necesidad. Por ejemplo, él decía que la producción de arroz estaba en 12.9 millones de quintales y ahora está en 14. Que ellos estaban produciendo, antes se producía 8 millones de plátanos diarios y ahora hay 11 millones. Y que los huevos, antes se producía 240 millones de huevos mensuales, ahora se producen 340 millones de mensuales. Entonces, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Porque yo entiendo como que a pesar de que la producción ha aumentado, los precios no bajan de los productos de primera necesidad. Mira, eso es otra forma de construir relato. El relato siempre es bueno, porque es lo que te permite tener una visión, digamos, de las cosas. Pero miren qué pasa. Si tú tienes una sociedad que según el censo ha aumentado, se supone que la demanda de productos también ha aumentado. Lo primero que tú tienes que ver es, en una economía capitalista, si la oferta ha aumentado en proporción de la demanda que se tiene. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes decir que tú producías 100 huevos ayer y 150 hoy. Pero si tú necesitas 200, entonces por ley de oferta y demanda el huevo va a estar más caro. Lo estoy tratando de explicar así como con manzanita y pera para que la gente lo entienda. Porque esos números así grandotes que el presidente le pone a la gente entonces se vuelve loco y dice, coño, pero perdón la expresión, pero ¿y cómo va a ser que si aquí se están produciendo tantos millones de huevos, no puede ser que aquí no haya huevos? Entonces, ¿qué sucede? El dato cierto y real es que según el Banco Central, 38% alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido desde el que llegó el presidente Luis Abinader hasta que dio el discurso. 38%. Aunque la inflación esté controlada en el famoso 4% más o menos 1, que es la fórmula que han decidido para la inflación, no es menos cierto que cuando tú segregas los datos de la inflación, quien más aporta a la inflación que se viene acumulando es alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Y qué es alimento y bebida no alcohólica? El plátano, el huevo, la cebolla, el pollo, el arroz, que recientemente en un programa de radio comenzaron a llamar a los colmados y eso fue la hecatombe. Sí, diversos precios, sí, claro. Entonces, por mi casa, yo el otro día no había ido al súper y salí a comprar un arroz porque yo quería, y yo salgo con 100 pesos para comprar 2 libras de arroz, estoy hablando de verdad, Y señores, pero yo no pude comprar las 2 libras de arroz porque tuve que coger para el supermercado a comprarla porque no andaba con más dinero.
Entonces, esta situación que tienen los pobres de la República Dominicana es invivible. Y los pobres no van a entender ese tema de 5 millones, 6 millones de quintales, nada de eso, porque es que eso no es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es que cuando vayan al colmado encuentren su comida barata. Ha dicho el presidente, hablando de pobreza, que se ha disminuido la pobreza. Entonces, si te analiza bien con el asunto de la tarjeta Solidaridad, hola, el plan ese que todos los gobiernos han puesto en marcha, si ha aumentado es porque entonces la pobreza ha aumentado. ¿Me explico? Si hay 300.000 bonos de gas y ahora hay 400.000, entonces es indicado que usted no ha disminuido la pobreza, usted la ha aumentado, o la pobreza ha aumentado, ¿sí o no? Sí, así es. Y de verdad que a mí, eso fue uno de los datos que más me chocó, porque realmente es como el tema de tú darle un pescado a una persona en vez de enseñarlo a pescar. ¿Y por qué ellos hablan directamente de que entregan más bonos, que entregan hasta un 38% más de raciones de lo que entregaba la gestión pasada? Y es por lo siguiente, es porque la gente no puede comprar, la gente no puede consumirlo, porque cuando nosotros vemos la canasta básica, sacando las bebidas no alcohólicas, como dice Mijail, nosotros podemos ver que a pesar del presidente decir que producían o se producían 11 millones de quintales, no, 12 millones de quintales, ¿qué decía? A 14. Ajá. Entonces, ¿por qué nosotros estamos viendo que un arroz que estaba a 25, hoy en día está a 53? Pero no obstante eso, estamos viendo que el plátano que producíamos 9 y ahora producimos 11, que estaba a 8, está a 35. Pero tú dices, bueno, pero ¿y cómo es? Cuando tú estás hablando con un presidente que dice que aquí hay una autosuficiencia de un 90%, cuando nosotros en los gobiernos del PLD la dejamos un 75%, o sea, se puede producir todavía más, o sea, hay más capacidad según el presidente. Sin embargo, él somete y su Congreso aprueba la ley 622 de tasa cero, para que aquí se traigan entonces alimentos más baratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, eso va en contra. ¿Está diciendo mentira o está loco? De la producción nacional, de los productores nacionales. Claro. Arturo, me dirijo a usted porque es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Y en su discurso, el presidente, claro, hizo una comparación con el 2020 y ese fue el último periodo de Danilo Medina. Él dice que en 6 meses, dígase de agosto hasta febrero, incautó más sustancia ilícita que lo que hizo el Partido Morado en 8 años. Yo digo, pero que no soy la analista, quizás es porque entra más estupefacientes al país, ¿no? ¿Y cómo una gente puede creer eso? O sea, y ya cuando estamos hablando de toda la estadística que él ha venido falseando, no, yo no lo creo. Yo no lo creo. Y en el hipotético caso de que aquí se estuviera incautando más, como tú dices, ¿no será porque está llegando hay más más droga? facilidades, porque hay más facilidades, entonces, porque hay menos seguridad. Analizando. Bueno, miren, los expertos en el tema de droga dicen que se queda un porcentaje de la droga que cruza. Entonces, eso es directamente proporcional. A mayor cantidad de droga que se trasiega, mayor cantidad de droga que se queda en el lugar. Y además, resulta que luego de la eliminación del DICAM, ¿verdad? Aquí se está pagando con droga a muchos microtraficantes, y esos microtraficantes han estado vendiendo esa droga y nadie lo combate, porque la DNCD en su organigrama, en la forma en que se pensó, no está para combatir el microtráfico, está para combatir el macrotráfico y incautar grandes alijos de droga, que puede ser, es verdad que se han incautado. Ahora bien, ¿qué está pasando con el microtráfico aquí? Esa puede ser una incluso de las razones de la delincuencia y del ambiente de inseguridad que se está viviendo, y nadie lo analiza. Porque aquí tenemos una ministra que ha dicho que el problema de la inseguridad se circunscribe solamente a que usted tenga un kitipo y una bocina, y quitárselo. Es una cosa terrible. Vienen 2 preguntas en una. A Mijail primero, ¿no? Llegaron las 2 preguntas en una. Mijail, No en una. el presidente de la República habló de seguridad nacional. Mencionó la frontera o las fronteras. Y mencionó hasta las pandillas de Haití. Y hasta decretó. Una cosa que absurda. Pero él cree que con eso él es el que sabe, el presidente. Pero no habló del verdadero problema, que es los inmigrantes ilegales haitianos mayormente, que son más que todo. ¿A qué se debe eso? ¿A que Rubio vino a concertar con él para que deje eso así? ¿O él tiene temor después que el presidente Donald Trump tomó el poder? No, realmente yo pienso que eso se debe a que ya no estamos en campaña.
O sea, el presidente Abinader acostumbraba a usar el tema haitiano como una especie de trampolín. Cuando sentía que su popularidad iba cayendo, agarraba el tema haitiano y, bueno, fíjense que en la mayoría de sus discursos del 27 de febrero usaba ese tema. Este año ni lo usó. Y no se debe a la postura de Marco Rubio, de Donald Trump. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso se debe a que ya no estamos en campaña y el presidente ni siquiera se va a reelegir. Ya eso será problema de David Collado, de Carolina, de Wellington o de Yayo. Menciona lo de ustedes como no, de ellos. O de Leonel, de Francisco Javier, o del Soto. Él está directamente con el PRM. de ellos, de los candidatos del PRM, ver cómo usan el tema de los haitianos, pero ellos están entretenidos en ver con cuántos diputados bajan cada uno. Pero escúchame, ahora que Miguel mencionó diputados, fue vergonzoso esa actitud de los aspirantes a la presidencia del PRM, verse en el Congreso con una, como dicen en el sur, con una caterva de diputados detrás, como... ¿Qué le pareció eso? A mí me pareció como algo ridículo político. No, ellos lo hacen, eso ¿Qué le pareció lo hacía Patica también. Pero ¿Qué mira, le pareció eso? Es que lo primero es que nosotros estamos al inicio de una gestión. O sea, nosotros no deberíamos estar pensando, o ellos más que todo, porque ellos son los que tienen el gobierno, que son los que tienen que asegurarse de que aquí los fondos se transparenten siempre y que no se utilicen los ministerios ni las direcciones generales para poder financiar compañeritos para que lo acompañen. Entonces, no solamente eso, sino que tampoco era el escenario. O sea, eso me parece a mí una cosa absurda, ridícula de marca mayor. Eso fue la división, rápidamente. Pero más que división, una falta de respeto. O sea, al pueblo dominicano, al edificio del Congreso también, y al mismo presidente en dado caso. Claro, porque se supone que quien debería, como decimos popularmente, brillar ese día era el mandatario, y ellos pues se robaron el show con todo un desfile, como que estábamos haciendo competencia a quien tiene mucho más votos. Eso no podemos decir que eso sería campaña. Sí, claro. Que estarían desafiando a la Junta Central Electoral, que prohibió el proselitismo. Evidentemente que es un acto electoral. Es un acto electoral. Mijael, yo tengo una pregunta directa porque me dejó una preocupación como el abordaje del tema minero. Uno se pone a analizar la historia y, por ejemplo, cuando estaban explotando la bauxita los norteamericanos con la Alcoa, habían 55 millones de quitarle de bauxita, ellos explotaron 40, consiguieron una mina más cerca y soltaron eso. Sin embargo, Pedernales sigue en el ostracismo. Tubaco Tuí, que tiene la mina, una de las minas más importantes del mundo, y sin embargo esas provincias lo que reciben es la contaminación del medio ambiente y sus ciudadanos de ese entorno, a pesar que hay una ley que se supone que una parte de la riqueza debe ir a esa provincia, lo que se quedan en el más se quedan en pobreza extrema, no se desarrollan. Entonces, con el tema de la minería, yo vi que usted planteó que sí hay que darle prioridad a las necesidades básicas, pero como quiera, las mineras históricamente no han impactado a la calidad en el desarrollo humano de esos pueblos. O sea, ¿para qué explotar la minería si al final y al cabo los pueblos donde están las minas siguen en extrema pobreza? No, pero yo pienso que estás un poco confundido. A lo que me refería era a la Punta Catalina, y hablé del si era a través de carbón mineral o a través de carbón normal. Sí, pero planteaste, perdón. Sí, yo soy lo que planteé. Sí, dijiste, primero vamos a solucionar el problema básico, y después nos vamos con el tema medioambiental. Que incide directamente en la huella del carbono, usar uno u otro. O sea, por ejemplo, usar gas natural, carbón de plantas, es más dañino al medio ambiente que usar carbón mineral, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede? Yo decía que los países en vías de desarrollo, cuando ponen en una balanza el tema de una cosa o la otra, tienen que pensar en el desarrollo de su país primero, porque los demás, luego de la revolución industrial, y es así porque lo pueden verificar en la historia, todos usaron indiscriminadamente los utensilios que estaban a su disposición para desarrollarse. Y después que se desarrollaron, entonces dijeron, vamos a cuidar el medio ambiente. ¿O sí, no es así? Pero lo demás, entonces, ahora se desarrollaron. Ahora aquí ha habido explotación minera y no ha habido desarrollo. Te pongo varios ejemplos. En el caso de China, China es el mayor emisor de monóxido de carbono.
se ha planteado que para el 2030 llegarán a su pico de emisión y para el 2050 van a tener emisión cero. Pero ya China es la primera potencia del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Extrapólalo aquí. Entonces, ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? Nosotros tenemos riquezas minerales, debemos aprovecharla. Ahora bien, si la riqueza mineral, el aprovechamiento de esta hace daño a las ciudades circundantes, entonces ya eso es otro planteamiento y otra discusión. ¿Qué es lo por lo que se aboga en este momento? Y no lo aboga, no es Mijaíl García que lo aboga, por la minería responsable. Barrick se comprometió a hacer una serie de inversiones para mitigar el daño medioambiental. Si no lo está cumpliendo, es culpa de las autoridades, porque son las autoridades que tienen que someter a Barrick. Fiscalizarlo. En el caso de las bauxitas, si luego lo que dejan es el pasivo ambiental, y no hubo un reditamiento para los ciudadanos de ahí, entonces a quien hay que culpar a la autoridad del momento, porque la verdad es que no es culpa de la minería, sí, pero ni de la explotación, es culpa de que no se cumplen las leyes y los acuerdos que se hicieron. En países como nosotros, que tenemos una institucionalidad muy débil, se dan ese tipo de cosas. Entonces yo diría que deberíamos esperar, entonces está en algún nivel de condiciones que permitan que esos pueblos se desarrollen y tengan acceso a esa minería los pueblos circundantes de la misma, porque si la van a explotar y nada más van a dejar el pasivo. Mira, yo estoy de acuerdo con eso y yo estoy de acuerdo con que se cumpla la ley. Ahora bien, de una u otra forma, esa minería le ha servido a ese pueblo, porque el crecimiento económico, cuando tú te fijas la cantidad de dólares que ingresan al país por las exportaciones de oro, tú te das cuenta que la mayoría de los dólares que entran por exportaciones son por el oro. Tú te estás dando cuenta que el equilibrio de la economía de una u otra forma se sustenta de ahí. Ahora bien, eso no justifica que se incumpla con lo acordado. Bien. ¿A qué se debió que el presidente de la República o su equipo de seguridad no permitió en esta oportunidad que los medios de comunicación pues siguieran la caravana desde la salida de su casa? ¿Qué se mueve con eso? ¿Tú sabes algo? No tenía conocimiento acerca de eso. Sí, no se siguieron la caravana del presidente. Eso fue algo misterioso. Habría que preguntarle. Pero y eso, el presidente dijo que la República Dominicana tiene un ranking que se en un orden internacional con asuntos de libertad de expresión. Te digo, acá, pero entonces, ¿a quién creerle? Había que preguntarle a Homero. Elias, otro punto, para ya cerrar un poquito el tema del discurso y hablar de política. Ay, que madre. le gusta a Elías y a Luis, y también de Santo Domingo Este, vamos a hablar. ¿Y qué tú dices a ellos? Ellos son más políticos que nosotros, ellos son dirigentes Bueno, de un partido cada uno. ellos son los políticos, ella claro que le va a gustar. Entonces, el presidente anunció que va a otorgar unas pensiones especiales a niños en orfandad que quedaron por feminicidios. ¿Consideran ustedes que eso podría ser una estrategia populista disfrazada de justicia social? En mi caso yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque en el tema de seguridad social ellos han sido muy dadivosos con el tema de las pensiones solidarias. Y cuando tú investigas cualquier dirigente de cualquier región, cualquier presidente de zona, tiene una pensión sin cumplir con los requisitos. O sea, aquí nosotros a cada rato vemos cómo el presidente pensiona, y son personas que no cumplen con requisitos. Cuando nosotros en nuestro gobierno intentábamos de que todo el mundo cumpliera con los índices de calidad de vida necesarios para poder obtenerla. Sin embargo, ¿qué nos asegura a nosotros? Que él, dando esas pensiones, se van a respetar. Nada, porque no ha cumplido. Bueno, realmente si se toma como ejemplo la festinación de las pensiones especiales de la presidencia, uno pudiera preocuparse. Ahora, la iniciativa, en sentido general, uno tiene que ser responsable y decir que si se cumple tal cual se plantea, es una iniciativa positiva. Ahora bien, el tema es que a este gobierno le gusta inventar muchas cosas y sacar como debajo de la manga las cosas como si no existieran. El tema es que eso está en la Ley de Seguridad Social. El tema es que el Consejo de la Seguridad Social lo que tiene que reunirse y adoptar medidas que vayan en favor de los ciudadanos. Porque ¿qué sucede aquí? Que aquí tenemos un superintendente de pensiones que le juega a la AFP y un presidente del Consejo de la Seguridad Social que le juega, un gerente, perdón, del Consejo de la Seguridad Social que le juega a las ARS. Entonces no puede ser así.
Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, que ahora hay un ministro nuevo, una persona que la mayoría de las personas lo respetan, a ver si él toma el toro por los cuernos, pero la verdad es que el tema de las pensiones para ese tipo de personas, que son las pensiones solidarias que establece la Seguridad Social y que habla de, no recuerdo de cuánto el porcentaje del salario mínimo, es una iniciativa que debe hacerse, pero debe hacerse dentro del marco del respeto, no como se ha hecho, reitero, con las pensiones especiales, ni tampoco con los planes sociales, porque lo que pasa es eso, que todo lo festinan. Entonces es un problema. Antes que entre con el tema político, porque yo no quiero una que pregunta tú, sobre eso mismo. con el mismo niños. tema de la pensión. De los niños, sí, porque a mí me chocó. Hazla, para que Luis inicie con el tema político, porque yo sé que te apasionas, para que no me lo maltrates. A mí me chocó fuertemente cuando escuché al presidente decir que va a otorgar esas pensiones a niños y niñas. Pero, ¿cómo que se llama el consultor jurídico ese? Antoliano, pero por Dios, el que le escribió el discurso al presidente. ¿Y qué capacidad tiene un niño o una niña para hacerte una pensión? Así te me dijese no, es al tutor, los tutores, pero le dije a los niños y a los niños. Entonces, eso es un populismo político que afecta emocionalmente a lo que tenemos un chin de sentido común de lo que es la política y la estrategia. Por lo que le decía al principio, la construcción del relato. A mí me molestó. En el relato decir que tú vas a darle una pensión a un niño que es huérfano es una cosa que apela al sentimiento. Y perdón Luis, de las zonas francas, el presidente dijo que las zonas francas han estado en sus mejores momentos, que habían tenido una importación de 800 mil millones de dólares, 800 millones de dólares. Entonces yo analizando el curso del año pasado, es la misma cantidad. Entonces el presidente dio números que ya, o sea que las zonas francas están ahí en ese tope. Y lo único que se aumentó fue el empleomanía. En zona franca que aumentaron a 150 mil más empleos, pero después el presidente dijo que eso era lo máximo. Sin embargo, están estancados en la importación de la zona franca. Los mismos 800 mil millones de dólares fueron los mismos de este año. Y él dijo que aumentaron. Pero yo creo que a usted se le está escapando un tema también. Es que son tantos. Son tantos, pero aquí no hemos hablado de obra pública. Sí, claro. Yo creo que ese es de lo más importante. Ya que usted lo mencionó, entonces, ¿cómo usted evalúa el desempeño que ha tenido este gobierno en materia de infraestructuras? Terrible. En la rendición de cuentas del año pasado, el presidente Luis Abinader prometió 21 nuevas obras. A entregarlas, recuerdo. Sí. Que de esas habían 10 que habían sido empezadas por los gobiernos del PLD. Y de esas solamente entregaron 7. Entregaron solamente la ampliación de la autopista Duarte entre el cruce de Controva y llegando a Santiago. También entregaron el Palacio de Justicia, que estaba ya más de un 50% construido por los gobiernos de nosotros. ¿El Palacio de Justicia de aquí? Sí, de Santo Domingo Este. Por eso lo inauguraron, pero no está concluido todavía. Bueno, ya usted puede ver. Eso no está concluido. Bueno, y tomaron el dinero de Odebrecht. De Aerodón. No sé, hubo un lapsus ahí. De Aerodón, 700 millones de dólares. Y dijeron que iban a hacer una serie de obras con ese dinero. Resulta que ahora está en la palestra que ese dinero se ha gastado, se ha gastado en otra cosa. Yo que crucé esta mañana vi el puente flotante ahí. Yo pensé que no iba a estar ahí esta fecha porque ellos dijeron que lo iban a cambiar. Pero también había mucho tapón ahorita que iba ahí a Los Prados y me fui por la autopista, por la Kennedy. Dije yo, pero cualquiera coge el metro que están haciendo para llegar ya a Los Alcarrizos, pero que no estaba hecho tampoco. Y entonces, así, de repente, tú te vas haciendo un inventario de todas las obras que ellos han prometido y realmente no han cumplido con ninguna. Decía el presidente Fernández ayer que por lo menos en esta ocasión fue sincero y no prometió la carretera del Ámbar, porque la había prometido en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, y no la prometió en el 25, porque parece que lo que estaban escribiendo el discurso le dijeron, presidente, ten cuidado. La autopista Duarte cuando iniciaron. Y la autopista Duarte se está mencionando. Se está mencionando la ampliación de la autopista Duarte del 2021 en los discursos. Y esta es la fecha que no está concluida. Pero eso no es raro. Miren qué pasa. Del presupuesto de este año, solamente el 12% se va a utilizar en obras públicas, en gasto de capital. Lo demás se va en gasto corriente, servicio de deuda, intereses de deuda.
y todo lo demás. El metro se va Resulta, a quedar, interrupción, se va a quedar el metro de Villamella entonces. Bueno. El de Alcarrizo. El de Alcarrizo se va a quedar entonces. Bueno. No se va a terminar. Pero Bueno. no solamente el Y si metro, lo acaban, yo no creo, habría que ver si se montan. pero Porque no solamente el metro, también las circunvalaciones de San Francisco. Claro. Sí, la de ese Baní. presupuesto no da. La eso no de da. Baní, el kilómetro 9. La una carretera obra del que Ámbar. tiene más de 3 años Sí. comenzada. Pero ustedes hablaron por ahorita, Dios. Arturo, que habló, que Arturo dijo, bueno, se le quedó el tema de construcción, pero ¿y educación? Ay, ¿Tiene Dios esa mío. papa, educación? En educación, y mira, Arturo puede hablar mucho del tema de educación, pero en educación lo que resaltó fue que inauguró 73 Que hay escuelas. mejoras, hay Ahora, mejorías. 73 escuelas. para terminar lo que le decía y pasarle ahí a Juan Arturo. Miren qué sucede, señores. Les decía, el 12% del presupuesto de este año es para infraestructura, gasto de capital. Pero resulta que cuando tú lo mides con relación al PIB, tenemos el más bajo en los últimos 75 años, 2.5% del PIB, y hay algunos economistas que estiman 2.2%. Nunca en la historia de la República Dominicana se había invertido tan poco en términos de infraestructura. Y eso es muy malo para la economía, porque ese es el motor que impulsa la economía. Eso es lo que más empleo genera, lo que más dinamiza, digamos, la economía. Arturo, excúsame, porque cada vez que Mijael introduce un tema, Oye, entonces... tenemos que tocar Santo sí, Domingo lo vamos a Este, tocar. ¿no? Sí, lo vamos a tocar Santo Mira, Domingo mira, Este. si lo vamos a tocar. Y el Cada vez tiempo que Mijael apremia. introduce un tema, Sí, pero vamos a dejar que sale. Juan No, Arturo espérate, hable de la entonces el educación. presidente hablaba del asunto que mencionó el PIB. Ajá. El presidente decía que la economía está bien, pero entonces el país tiene comprometido el 75% del PIB. Entonces, como el presidente dice que la economía y el Banco Central está marchando bien, explíqueme eso, porque dicen los economistas que cuando usted compromete 45% o el 35% de su Bueno, capital, usted yo sé que si usted va a un down. banco, y debe más del 60% de su sueldo, no le prestan, ¿verdad que no? le prestan. Entonces, ¿qué sucede? El dato de la deuda pública, que es un dato que se ha hablado mucho. ¿Qué pasa con la deuda pública? La deuda pública, en su discurso, él la compara con el 2020. Eso es un abuso y una irresponsabilidad. Porque comparar la deuda con el año de la pandemia, donde la economía se contrajo, evidentemente que cuando tú la comparas en proporción al PIB, te va a dar un porcentaje mayor del PIB. Ahora bien, 12 puntos, claro, si no me equivoco. lo que, Joel. sí, claro, de 59, que es donde debía estar, a 69, prácticamente 10 puntos. ¿Qué sucede? Cuando tú la comparas con el año prepandemia, con el 2019, la deuda en proporción al PIB, no voy a hablar en términos absolutos, en proporción al PIB ha subido. Entonces, cuando tú hablas en términos absolutos, para que ustedes vean lo grande que es esto, desde que se tiene registro hasta ahora, se han tomado cerca de 70,000 millones de dólares prestados, de los cuales, desde que se tiene registro hasta el 2012, se tomaron 27,000 millones. Y aquí se construyó el país completo. Óigame lo que le estoy diciendo. Aquí se construyó el país completo, desde que se tiene registro hasta ahora, con 27,000 millones de dólares. Y aquí, ¿tú sabes cuánto dinero ha tomado Luis Abinader? ¿O ha aumentado la deuda? Porque tomar prestado no es lo mismo que aumentar la deuda, porque la deuda se va amortizando. Sí. Abinader ha aumentado la deuda en 25,000 millones de dólares. Prácticamente todo el dinero que se había cogido desde que teníamos República Dominicana hasta el 2011. Ustedes saben la magnitud de eso. Y lo peor es que estamos hablando que no se va a poder concluir el metro, que Juan Arturo decía que no podíamos tener las carreteras de allá de Controva, la carretera del Ámbar ya ni la menciona. Entonces, óyeme, es un desastre lo que ha pasado en términos de infraestructura. Ya que ustedes hablan de que el presidente quiso maquillar la realidad, entonces nosotros queremos saber cuál es la verdadera realidad de aquí de Santo Domingo Este, Arturo. Bueno, pero antes de ello creo que debemos culminar con el tema de educación. Claro que y sí. después vamos a Santo Domingo Sí, Este. claro. Vamos a concluir con educación. Mira, con el tema de educación, el presidente no pudo hablar ni siquiera, ni se expresó bien acerca de la construcción de aulas. Porque cuando vemos un gobierno que sale en el 2020, esa gestión que terminó con más de 30,000 aulas, y este presidente nada más habla de que ha construido 1,500 aulas. Tuvo que volar ese tema e irse a los resultados en matemáticas. Sin embargo, el presidente dice que hemos mejorado mucho. Y según los estudios, en el 2023, un examen que se hace de matemáticas decía que solamente habían pasado satisfactoriamente un 23%, sin embargo en el 2017 un 27% de los estudiantes de esa fecha habían pasado de manera satisfactoria. Entonces, ¿cómo hemos mejorado?
No mencionó Arturo el examen PISA porque no desbarataron en este año. Y él no habló de hablando de un presupuesto que se ha aumentado en un 61% desde el 2019, desde el 2020 a la fecha. O sea que educación cada vez maneja más y más y más y más dinero. Entonces, ¿en qué se invierten? ¿En publicidad? No sé. ¿En qué? Vamos a entrar ya ahora sí al tema de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Voy a hacer una pregunta amplia, básicamente, ¿cuáles ustedes entienden, como dirigentes de partidos políticos, que son las principales problemáticas de Santo Domingo Este? ¿Cómo usted evalúa la gestión de Dio Astacio? ¿Y por qué la oposición ha sido, lo que están en el Consejo de Regidores, tan complaciente con el señor Dio Astacio? Me dicen que en el reparto ha sido eficiente eso. Incluso el compañero Elías acusa que le subieron a 70,000 pesos lo del combustible y ustedes están súper contentos. Entonces, tienen la cancha suelta ustedes, empiecen. Bueno, ¿ustedes quieren que yo hable? Sí, claro. Bueno, tú, que tú eres el regidor. Mira, yo no sé si... Bueno, yo vi a Wenzel que estaba aquí. Sería bueno que Wenzel entre. Que Wenzel siempre y Aridia siempre toman los cortes. Nosotros hemos hecho oposición a Dio Astacio. Lo que pasa es que nosotros... lo primero que dijimos fue al inicio de la gestión que es un tema de prudencia. Cuando tú entras a una gestión, tú no tienes tu presupuesto. Nosotros aprobamos la primera iniciativa, pero después de eso, en el desarrollo, nosotros nos hemos ido oponiendo. No sé si sabían que en la última sesión que hubo, los bloques opositores, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, se retiraron de la sesión. ¿Y por qué se retiraron? Por la aprobación de la marca Ciudad Costa del Faro. Entonces se retiraron. Oye, No estuvieron de acuerdo. No estuvimos de acuerdo. Y yo le puedo explicar. O sea, cuando nosotros hablamos de Costa del Faro, nosotros no tenemos problema con que la marca se venda comercialmente, pero siempre y cuando se respete el municipio. Nosotros le decíamos al alcalde, usted no puede tener unos colores de un escudo donde tiene a la izquierda, en su borde superior izquierdo, la franja de la bandera, los colores azul, blanco y rojo, y usted me lo ponga todo azul y blanco como si fuera un comando de campaña del PRM. Pero no obstante eso, vendiendo solamente a la alcaldía sin tomar en cuenta lo que es el ayuntamiento, que es las dos salas. Pero nosotros hemos tenido miles y miles de problemas y discusiones y debates que obviamente no van a lo personal, sino que se quedan en lo político, pero que siempre han sido en beneficio del municipio. Y Wenzel está aquí, le puede preguntar, debería tomar el micrófono. Wenzel no, entonces se dice que ustedes hicieron oposición a esa cosa que no es una cosa del otro mundo. Bueno. Pero sin embargo, ustedes se trenaron, dicen, eso es lo que se dice en el municipio entero, se trenaron con el problema de la planta de combustible. Se trenaron, ahí nadie hizo oposición, ni hizo oposición ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Y en algunas cositas le hacen oposición para aparentarle a los municipios que están haciendo oposición. No. Jueguen su café claro, porque de ser así, óiganlo bien, se lo he dicho aquí, de ser así, Dio va a continuar en el 2028. Va a continuar porque el alcalde no tiene oposición ahí dentro. Se le aumentó el asunto del combustible a 70,000 pesos, es lo que se dice. No se aumentó el asunto del combustible. Pero, eso es lo que dicen. Pero Elías... Pero lo pueden pedir por libre acceso. Sí, lo pueden pedir por libre acceso a la información. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros, en mi caso particular, Juan Arturo Santos, vocero del bloque del PLD, fue el que se paró con el tema de la donación de los furgones. ¿O no es así, Juan, que usted estaba presente? Sí. Y a la persona que le impidieron dar una réplica fue a mí, a Juan Arturo Santos, cuando dije que el artículo 52 de la ley 17607 se violó en el literal W y J, cuando hablamos de la compra de contenedores que se hizo fuera del presupuesto, y cuando hablamos de las donaciones, que estamos hablando del literal W, de los ingresos e egresos, que nunca llegó al Consejo de Regidores. Sí, pero cuando se aprobó el presupuesto de emergencia, ¿eso no le dio indicio a ustedes a estar activos de que no se cometieran arbitrariedades? No, aquí está Mijail. Mijail trabajó mucho tiempo en compra y contratación, o sea, en temas de compra y contrataciones, no la institución como tal. Y sabe lo que son las urgencias. La urgencia está amparada en el artículo 6 de la ley 34006. Y lo único que se estaba pidiendo en ese momento era que se acortara el tiempo de los procesos.
debido a la situación sanitaria para la recogida de basura, como todos saben, las licitaciones tienen tiempos establecidos para que se hicieran más rápido, pero no que se manejara el presupuesto de la manera que Lo que pasa es que ahí alcalde. hubo una confusión. O lo instrumentizaron. No, en ese hubo momento. una confusión en lo que siempre pasa con el tema de las urgencias y las emergencias. Ambos son procedimientos de contratación que excluye la ley, ¿verdad? Lo que pasa es que la urgencia, en el caso del ayuntamiento, debe dictarla a la sala capitular, debe aprobarla a la sala capitular a través de una resolución de la máxima autoridad ejecutiva. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, en el morbo público lo que se regó es que habían declarado el municipio de emergencia. Quizás, y ahí sí te doy la razón, el alcalde, como una forma de vender el asunto más grande de la cuenta, quizás lanzó eso así De emergencia ambiental, a la opinión claro, pública. sí. Pero que en el tema de las compras es un tema de urgencia, que es lo único que puede hacer, porque las emergencias solamente la puede dictar el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Pero entonces- ¿verdad? Entonces en ese caso no sucedió eso. Ahora bien, con el tema de la oposición, yo debo decir responsablemente que los regidores de mi partido, y yo lo he visto, haciendo oposición, como también he visto a Juan Arturo haciendo oposición. Ahora, ¿qué sucede? Hay temas que uno no está ahí adentro y tendría que ver cuáles son las interioridades por las cuales no se hacen oposición. Ahora bien, con el tema de Costa del Faro, yo no me opondría solamente por lo que dice Juan Arturo. Yo me opondría porque una estrategia de marca ciudad no puede darse si la ciudad no tiene nombre. Porque lo primero que tiene que tener la ciudad es nombre. Entonces aquí tú no puedes de forma administrativa poner el nombre de una ciudad. Eso es lo primero. Pero la ciudad tiene nombre. No, porque- Santo Domingo. No, la ciudad no tiene No, nombre. porque Es el o sea, nombre, esta, por ¿verdad? esta parte de la ciudad. La ciudad no tiene es nombre. Una delimitación. Entonces, Santo Domingo Este, Una franja, aquí no hay sí. nombre. Esto es un nombre genérico, Santo Domingo Este, Norte y Oeste. Eso es por el lugar donde se encuentran. No tienen nombre. Entonces, si hay algo que hay que rescatarle al alcalde Manuel Jiménez, es que él quería ponerle un nombre. Usted puede estar de acuerdo o no, pero él quería ponerle un nombre Sí, a la la ciudad. Trinitaria, ¿no? Era algo Él así. quería ponerle un nombre a la ciudad. Ahora bien, lo segundo, cuando usted va a desarrollar una estrategia de marca ciudad o de marca país, usted tiene que buscar un carácter identitario que cohesione, no que separe. Y yo no creo que el Faro a Colón sea un elemento cohesionador. Porque yo, por ejemplo, no me siento identificado con el Faro a Colón. Eso es un monumento a la persona que exterminó los pueblos originarios. Entonces, usted tiene que, no es solamente Sí, hacer... pero el monumento más grande que tiene el municipio. Sí, pero puede ser, pero está bien, pero puede ser el monumento más grande que tenga el municipio, pero no cohesiona. Porque se supone que cuando usted lanza una estrategia, para que según, entonces según Mijael, no cohesiona. no cohesiona porque yo soy parte de la ciudad y no. y Sí, no- y pero no siento- tú eres una parte subjetiva. yo y muchos más Ah, somos, ok. somos parte de la ciudad y entendemos que eso no debe ser así. Ahora bien, él administrativamente puso su nombre, que mucha gente dice que si es que Bisonó está haciendo un residencial nuevo por aquí, porque eso es lo que parece, o si es que van a hacer una zona del amor por aquí, porque usted sabe que es lo que hay por allá, en la 30 de mayo. Entonces, miren qué sucede. Yo pienso que Dio maneja la alcaldía como si cuando él se levanta piensa en algo y déjame ejecutarlo. Él Eso llegó, se debe a la debilidad llegó a la institucional, alcaldía, porque está se el Consejo puso, de Regidores. se puso un caco de Vos Construye y salió para un caco para la calle. Yo no sé si era que iba a picar una zanja. No, Una él cosa se- absurda. Él se cita cuando En- ve cuando en- él ve No, bueno, él no puede un charco. un charco, él se cita. Engañando a la Se tira en gente. el charco. Y miren que Dio es un gran amigo de mi familia, pero amor no quita conocimiento. Exacto. Esto es político, esto no es personal. Entonces Dio amanece, dice, hoy vamos a poner furgones aquí porque aquí hay mucha basura. Y entonces busca un tigre que le corte unos furgones con una sierra y lo pone en medio de la calle. Y dice, ya yo solucioné el tema de la basura porque ya la gente, en vez de yo tener una ruta y frecuencia que funcione, no, la gente va, la coge y todo el lixiviado que lo tiren en los vehículos de la gente y que luego lo tiren en los furgones. Bueno, después como los furgones le entraron, ahora dice, no, pero que los furgones eran mientras tanto, eso era para resolver el problema. Entonces ahora viene con una genialidad. La genialidad es una cosa mamey que anda por ahí, En que medio la de gente la lo calle. confunde. ¿Tú crees que él va a La hacer gente, caso la gente lo confunde por llamado de la claro, DGC? Ya él dijo que no, que la gente lo pide. Pero no obstante tiene eso, que hacerlo. primera vez en mi vida que yo veo que en las avenidas principales de una ciudad se ponen, bueno, yo no sé si llamarles reductores de velocidad eso, pues son unos trillizos de policía acotados que hay lo que hay ahí en Megacentro. Entonces, es como que todo así como
como rudimentario, como que yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Sí, Y la verdad es que si es cierto que Dios se va a quedar ahí luego del 28, qué mala suerte tiene Santo Domingo Este, que no ha tenido un alcalde que funcione. Juan de los Santos, retíralo. Mira, Juan de los mira, Santos mira, funciona. mira. Reitero que Santo Vámonos Domingo con Este no ha Arturo tenido un ahora, alcalde que que tú mencionaste funcione. que tú mencionaste los breve, furgones. que ya nos vamos, por favor. No vamos ya, tan temprano. Y Arturo mencionó, que Mijael mencionó los furgones. No, Se mencionó no, Elías, pero para que lo tenga pendiente, nos gustaría que él nos aclare el tema de las bombas que se aprobaron cuando se... Mira, no, está No, bien. Claro. Mira, no, lo que yo creo que me aclare ahora, el regidor del PLD, Juan Arturo, mi tocayo, yo soy Juan Elías, Juan Arturo, que me diga si ellos recibieron el informe del alcalde Diva Tacio de los 180 millones de que compraron los furgones o que se los regalaron, y qué ha pasado ahora con estos nuevos contenedores, de quién es, si lo licitaron, cómo fue el procedimiento, si usted tiene conocimiento de eso. Miren, cuando comenzamos la conversación acerca de Santo Domingo Este y el ayuntamiento, una de las cosas que yo dije fue que yo fui la persona que en plena sala que denunció a las personas que no le dieron réplica. Cuando yo estaba hablando de la violación al artículo 52, yo estaba hablando acerca de los ingresos de la letra W, F, W, te dije sí, W, del literal W, si no me equivoco, que te decía que todos los ingresos o egresos deben ser aprobados por el Consejo Municipal. Lo puedes buscar en la ley 176-07. Entonces estamos hablando de una donación. La donación tiene que pasar por el Consejo de Regidores. Antes de Y te recibir lo voy a al explicar alcalde, por sí. qué. Y no es que estoy diciendo con esto que hayan intenciones macabras o no, pero sí se puede prestar para cualquier cosa mala. O sea, que yo no sepa quién regaló todos esos contenedores, todos esos furgones, yo debo de saberlo, porque yo no sé si mañana tú vas a buscar el mecanismo para poder ayudar a esa persona y beneficiarla por esa compra, por ese regalo. Y de los 180 millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Él lo compró? ¿Cómo fue eso? Entonces, ¿qué pasa? También te digo a ti que también se violentó el literal J del mismo artículo 52, cuando te digo a ti que las compras que no están presupuestadas deben ser aprobadas por el Consejo de Regidores. Por eso nosotros tenemos un POA, un PAC y un presupuesto. Porque nosotros nos sentamos horas y horas y horas para ver cuáles son las obras que benefician y cuáles se van a poner en el presupuesto. Y después nosotros nos sentamos en la sala a matarnos y aprobamos o no aprobamos el presupuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace el tema de los 180 millones y se compran esos contenedores, estamos hablando del presupuesto de Manuel Jiménez, no de Divastacio, y no hubo transferencia, ni hubo modificación presupuestaria. No hubo. Y eso es una cosa que yo no sé cómo usted no lo sabía. Porque eso yo lo he repetido en la sala muchas veces. Y he pedido el informe en muchas ocasiones. Y lo he dicho en todos los escenarios. Si no me equivoco, yo hasta Wences le dije, Wences, pásame un video para escucharme hablando. A ver si la gente no me escuchó y no me vio. Sí, ¿verdad? Sí, pero tienes que ponerte radical en cadena, te tira una bomba en el consejo. Los nuevos lo licitaron. Los nuevos contenedores fueron licitados ahora. Yo no he visto la licitación. Realmente que no. De los mamey. De los mamey, no. O sea, no ha pasado por el control de regidor. Incluso yo estaba preguntando, si los contenedores de mamey eran o son pertenencia de una empresa que tal vez La que dio los 180 millones. O la No, que dio los verdes. Es que anteriores. La que puso los verdes puede ser los dueños de la mamey. no sé, ni me atrevería a hacer esa aseveración. Pero lo que pasa es que los 180 millones era el dinero que se iba a utilizar en los 3 pilares que él mencionó aquella vez para los procesos que eran de drenaje pluvial y fluvial, que era para la recogida de los desechos sólidos y para el tema de la policía municipal o seguridad. Para eso eran los 180 millones. Pero nosotros no tenemos la seguridad que con esos 180 millones se haya comprado eso, porque el informe nunca nos lo entregaron. Tan flojo Bueno, ustedes. No, pero que es una cosa que nosotros denunciamos en todos los No, espacios. pero la puede pedir, pero si no se la dan, que él va a hacer? Le va a entrar al alcalde. Incluso, eso fue uno de los temas que tuvimos cuando yo hablé que el informe, y yo además yo le voy a mandar el video, cada uno por ¿Y WhatsApp. cuánto fue? Y el- Sí, y el ¿cuánto fue que le aumentaron el documento combustible a también, ustedes? ¿eh? 20 mil pesos más fue que le pusieron. Porque ustedes van a hacer la sesión. No, nosotros no tenemos. ¿Cuánto le 20,000. aumentaron? Mira, lo primero que nosotros ¿O será tenemos que eso no saber- está, o será de Arturo que eso no está en el presupuesto?
No, O eso es aparte extra, diga. No, nosotros tenemos 45,000 pesos de combustible. Pero usted tiene más que los diputados. No, pero Bueno, que pero- si Los diputados van a ser pero así, si siempre han tenido de la si gestión yo entré y anterior lo el encontré así. problema. Ahora, déjame 25 decirle, mil Elías. pesos ganan le dan los diputados de combustible, y si son el que Elías, le dan 10,000 pesos más. Si tú supieras, Eso no lo puso él, Si tú supieras lo que nosotros ayudamos a la gente hasta con eso mismo. No, porque ustedes La no, gente ustedes no siente están para que- ayudar con eso. Es igual que los congresistas no están para Pero ayudar. eso es- Pero es una parte de la Ey, representación. la Nosotros política es representamos así. también. La política es así. O sea, la realidad que te tengo que decir es que nosotros, los regidores, somos los funcionarios más cercanos al pueblo. A nosotros es que los dirigentes nos llaman, los dirigentes comunitarios. Y aquí es una realidad que hay que decir, que la gente se la está llevando quien la trajo. Y más ahora con este gobierno, ahora que nosotros, los chelitos que nosotros ganamos no nos rinden. Señores, lamentablemente tenemos que despedir a Que estos vuelvan los dos muchachos, que grandes vuelvan. Son buenos, figuras no. que estuvimos hablando de la rendición de cuentas del discurso que dio el presidente Luis Abinader, según la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pues el presidente maquilló las cifras. Parece que él no vive en este país porque él pinta toda un sueño que estamos viviendo mientras el país se está desmoronando. Y a pesar de las críticas que le han hecho a los regidores, de que por lo menos, porque no es bueno generalizar, por lo menos la mitad más uno de los concejales no hace su trabajo de fiscalizador, pero bueno, aquí el regidor Arturo Santos dice que sí, que ellos lo están haciendo. Tienen que tener una estrategia más eficiente, porque sí es cierto que ellos están haciendo la denuncia, pero no se Es que ellos no son mayoría que también. no, Luis. porque, ellos son 11. Señores, Tacito Perdomo, cuando era regidor, roncaba ahí. Consuelo en el distrito, era ella sola y el mismo Wadi, y ellos solo hacían su lío, no necesitaban más gente. Pero Oye, bueno, eso- así vamos a despedir al vocero de los regidores del PLD en Santo Domingo Este, Arturo Santos, y también al miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Mijail García. Gracias por haber recibido nuestro llamado. Muchas gracias. Gracias, Y gracias. ustedes no se muevan porque volvemos en breve. Entonces, Arturo,